también tenemos que determinar, y lo saludo al diputado del Caño. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo ¿Qué estás? rol le damos a la policía? Porque estamos con la policía de los 70 en el 2019 y no debe quedar uno vivo de aquellos tiempos, Paulo, ¿no? a mí me parece, en primer lugar, en algo que yo no coincido, es que sí hay un desvío de parte del gobierno, ¿no?, de la agenda. Intentar poner el foco En la seguridad. En la seguridad cuando, digo, vos tenés una realidad de la economía que está castigando duramente, digo, ahora, hace poquito, el tema de los tarifazos. Sí, Mañana sí. vamos a ir a una movilización importante. Bueno, digo, es algo que genera una bronca y una indignación muy grande, cómo las empresas se siguen beneficiando a costa del bolsillo de la mayoría de los trabajadores. Ahora, pensar, ¿no?, plantear, a mí me parece que hay un planteo demagógico, ¿no?, ¿Del gobierno? Sí, de parte del gobierno, porque, por eso te digo, en primer lugar, no estamos hablando de los verdaderos ladrones acá. O sea, los ladrones de guante blanco, los que tienen su dinero en los paraísos fiscales, los que se llevaron todo con la fuga de capitales, el FMI, etc. Ahora, plantear el tema de la baja de la imputabilidad como una respuesta al tema de la inseguridad, digo, es completamente demagógico, porque solo el 1% de los homicidios se comete por parte de menores de 16 años. Y que tengamos una ley de la dictadura no hace ruido todavía estar con eso. Está bien, pero digo, vayamos a este punto, digo, o sea, querer plantear una baja de la imputabilidad como decir, bueno, con esto se va a resolver este tema, bueno, es completamente falso, pero los datos lo dicen, ¿no? El tema de los extranjeros. El 6% simplemente de los extranjeros son los que cometen... Pero, Nicolás, te hago una pregunta. No. Te hago una pregunta. Si tenemos 6% de ladrones, ¿para qué los tenemos acá? No, yo te estoy diciendo saquémoslo, un problema que menos. están focalizando. Digo, están focalizando como decir, bueno, el problema está en los extranjeros. No. El problema está en los menores. No. Entonces, yo lo que creo acá es que hay un tema, en primer lugar, una sociedad que tiene cada vez más desigualdad, va a generar más violencia, ¿no? Si vos tenés el 48%, ¿por qué no hablamos de eso? El 48% de los niños y adolescentes en Argentina, menores de 17 años, son pobres. Sí. Son pobres. Entonces, el gobierno que dijo pobreza cero y que generó más pobreza, nos quiere llevar a un lugar donde no va a haber ninguna resolución. Pero hago una es decir, pregunta en vez de plantear a esa juventud, termino con esto. Abro el debate, sí. Y termino con esto, digo, en vez de plantear, a ver, ¿cómo resolvemos el problema del empleo? Porque 1 de cada 4 jóvenes hoy en la Argentina está desempleado. O la mayoría de los que trabajan lo hacen en condiciones de precarización, en situación no registrada. La educación, fundamental, en vez de promover el acceso a la educación de calidad, gratuita, se ataca a la educación, como lo vemos, entre muchas otras cosas, con el cierre de las escuelas nocturnas. Para los que quieren terminar la secundaria y esforzarse, les cierran las escuelas nocturnas. No le cierran a nadie. ¿Cuántos de los delitos están garantizados por las cúpulas policiales? No, bueno, pero el gran delito. El gran delito. No, ¿qué piripipi? Es lo que surge en todas las provincias. En todas las provincias, las cúpulas policiales. La propuesta de baja de imputabilidad. De trata, desarmaderos de autos, digo, eso es una realidad. Porque si no, entonces parece que viviéramos en países distintos. Digo, por ejemplo, en Rosario. Sí. Por ejemplo, en Rosario, muchos pibes que están en situación de vulnerabilidad. Y los narcos se aprovechan y los hacen trabajar para ellos, ganan más que en una metalúrgica. Sí. Entonces, yo insisto, 1 de cada 4 jóvenes está desocupado, en situación de vulnerabilidad. ¿Para qué esas bandas narcos, para las cúpulas policiales, que son las que le dan impunidad a todo ese gran delito, puedan utilizar a esos jóvenes? Bueno, eso no se está planteando como atacarlo. Bueno, esto se está trabajando hace 2 años. Ajá, ¿no es nuevo? No se está trabajando desde antes de ayer, por eso es bueno también que vengamos los oficialistas a decir la verdad, porque esto se está trabajando hace más de 2 años, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Seguridad, así que no es una cosa nueva ni siempre electoral. Los electorales lo planteó Scioli en el 2009, en el 2011. Scioli son ustedes que van a tirar piedras, van a tirar piedras al Congreso cuando queremos tratar pero ayer, mira, siendo diputado tendrías que informarte antes de decir cualquier cosa, ¿no? Ayer hicimos en Intratables un resumen de archivo. Insaurralde, Scioli, Cristina Kirchner, desde Perón en adelante, Néstor Kirchner, todos hablaron de esto en etapa electoral. Nicolás, ¿ustedes qué proponen en materia de seguridad? Dejando de lado la polémica hoy con el gobierno argentino. Si les dicen algunos lineamientos de tema de seguridad. Digo claramente, yo creo que hay que apuntar, primero apuntar a esas cúpulas policiales que son responsables del gran delito, en primer lugar.
En segundo lugar, creo, insisto con esto, porque yo lo que planteaba es, en la situación de vulnerabilidad en la que quedan muchísimas personas, jóvenes en muchos casos, digo, ¿cómo terminás con eso? O sea, si vos no terminás con la pobreza, pero para eso hay que hacer un cambio social de fondo, que es lo que planteamos nosotros. Digo, yo creo que de esa manera es como hay que encarar el problema. La educación es fundamental. El gobierno ataca la educación. Nosotros creemos que al revés. Cuando vos tenés un presupuesto como el que se votó para el 2019, que plantea un aumento del 50% en los pagos de intereses de la deuda, y a la educación plantea un recorte en los hechos, una caída en términos reales, digo, y en los últimos 2 años una caída muy fuerte, bueno, entonces en ese marco, digo, no hay solución posible. Por eso nosotros apuntamos a ese cambio de fondo y a ese planteo que termine con esta situación de desigualdad. El diputado hace cargo. Todo el mundo se opone. Bueno, pero ahora, entonces, eso es un disparate. ¿Cómo se van a oponer a que no lo vas a justificar? Justificarlo. No, te estoy diciendo. Perdón, pero en Moreno, lo que pasó en Moreno, con Sandra, con Rubén, lo que puso, digo, en evidencia es la situación, digo, lo que sucedió con la explosión, la muerte de docentes, lo que puso en evidencia es el estado que tienen las escuelas. Digo, eso desde ya no viene solamente con este gobierno, viene de antes. Hay un problema de la infraestructura escolar fundamental por falta de presupuesto, pero es innegable. No, por falta de presupuesto, es innegable, al cual hemos aumentado enormemente. El problema del salario docente lo reconoce hasta la propia gobernadora Vidal, aunque sigue negando un salario acorde a lo que hoy necesita un trabajador, una trabajadora, en este caso de la educación. Porque entonces, la demagogia que esa es la realidad. No es demagogia. Sí, es demagogia. No es ¿De dónde demagogia. sale la plata? Bueno, Escúchame, dejemos de pagarle a los especuladores. ¿A quién? Dejemos de que se fuguen los capitales. No. Bueno, esa es la política que tienen ustedes, beneficiar a los ricos, a los grandes empresarios, a las empresas amigas, por eso aplican los tarifazos, a las empresas petroleras, beneficiar a todos. No, ¿eso crees? No me corras con cualquier cosa. No te corro, te pregunto. Respondeme a esto. No, respondeme ¿Por vos. qué los tarifazos brutales para los trabajadores y el pueblo? ¿Por qué tu propuesta es esa, es empobrecer cada vez más a las personas como ha hecho este gobierno para beneficiar a un pequeño puñado de especuladores, de grandes empresarios. Esa es la propuesta. Nuestra propuesta es otra, por supuesto. Es una banca estatal única que pueda terminar con la fuga de capitales, que concentre el ahorro nacional, que permita el crédito para los pequeños productores familiares, para los trabajadores, que la educación, por supuesto. A ver, muchas veces ustedes hablan de Finlandia, pero no dicen que el salario del docente en Finlandia equivale a aproximadamente 80.000 pesos. Las tarifas que siguen pagando acá en Buenos Aires. Pagaban mucho más que nosotros. Son graciosas. Sí. Siguen siendo graciosas. Bueno, Nicolás, vos sos de Mendoza. Ustedes son muy simpáticos quejándose de las tarifas. Vayan al interior. No, el lo señor sabemos. vive acá, con Urbano y acá. No van al interior. Vayan al interior y vean lo que se paga. No, lo sabemos. Al interior, y las tarifas, si vos sabés, en todo el país han aumentado. En Mendoza, por supuesto, muchísimo han aumentado. Ha habido movilizaciones también rechazando los tarifazos. El tema es el siguiente, a ver, porque si no... Son actualizaciones de tarifas. Son tarifazos. Llamalo tarifazo. Está bien, bueno, para el mundo tuyo seguramente a vos no te afecta, pero para millones de trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos afecta muchísimo. Bueno, muchísimo. No te afecta, y pequeños comerciantes. Tampoco porque por supuesto que sí, por supuesto que sí me afecta. Por supuesto que sí me afecta. No lo pongas en personal. Estamos hablando... Hablá hacia afuera. Por supuesto que sí me afecta porque vos sabés que nosotros cobramos lo mismo que un trabajador y destinamos la dieta a aportar a distintos sectores de trabajadores. Así que no nos quedamos con la dieta como haces vos y todos los demás. Entonces, hago yo con la dieta. Gracias, Nicolás. Bueno, vos tenés mucho más que la dieta, así que... Pero a lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Acá hay un tema central. Acá hay una producción... nosotros somos un país productor. No, ustedes no. Somos un país productor. Entonces, ¿cómo puede ser que la energía que cuesta, es decir, 1 millón de BTU, $2, $2 el costo, se paga a 7? Entonces, nosotros, yo creo que en primer lugar hay que plantear algo muy concreto. No puede existir el lucro, y eso es lo único que lo planteamos somos del Frente de Izquierda, porque no lo sostiene... Digan ustedes lo que vale el BTU. El macrismo, por supuesto, no lo sostiene nadie. El kirchnerismo subsidió a las empresas de servicios públicos privatizadas que se privatizaron en los 90, y nosotros decimos que no puede haber lucro para el gas, para la luz, para servicios esenciales, en el transporte. No puede existir el lucro de los empresarios, que vos podrías poner ahí también todos los porcentajes de ganancia que tuvieron las empresas vinculadas al transporte del gas, por ejemplo, ¿no? O la electricidad. Es decir, han sido ganancias exorbitantes.
muchos amigos de Mauricio Macri. ¿Y para vos qué tiene que estar estatizado eso? Nosotros lo que planteamos es un sistema estatal que esté gestionado no por funcionarios corruptos, sino por los propios trabajadores, por técnicos especializados, es decir, una planificación racional en función de las necesidades de las grandes mayorías que te permita un servicio eficiente, ¿no? un servicio de calidad y al mismo tiempo que sea accesible. Para eso, por supuesto, requiere una planificación en función de los intereses de las grandes mayorías y no de un pequeño puñado de empresarios amigos del gobierno, algunos de ellos. A mí me parece, Pablo, que tiene que ver claramente, ¿no? con la crisis que tiene el gobierno y las posibilidades o no de la reelección del presidente Mauricio Macri alrededor de toda esta crisis interna que tiene Cambiemos y esta especulación alrededor de adelantar la elección en la provincia de Buenos Aires o no. Inclusive, digo, recordemos que en el 2015, cuando se hicieron muchos desdoblamientos en provincias, etcétera, se planteó, bueno, no puede ser, Cambiemos dijo eso no puede ser, hay que ahorrar, no hay que gastar. Digo, por eso tu pregunta es muy importante, ¿no? Porque en función de esa especulación, de ese interés político, están dispuestos a poner... Sí, y vamos cambiando el panorama. ¿Ustedes con quién llamar van solos o...? Ahora te contesto. Dale. Llamar la atención sobre algo muy importante, que es el tema que inclusive quieren tratar en febrero, en extraordinarias, que es el tema financiamiento de las campañas. Sí, que no es un tema menor después de lo que ha pasado. Recordemos que directivos de Odebrecht dijeron que habían puesto dinero en todas las campañas, menos por supuesto la Frente Izquierda. Y Margarita Stolbizer, en el 2015. Están el tema de los aportantes en la campaña de Cambiemos, de robo de identidad, o sea, aportantes truchos. Digo, eso va a ser que esté muy transparente. Digo, ahí me parece que hay un punto porque además de este tipo de especulaciones, se están planteando, ¿no?, una ley que va a permitir el financiamiento por parte de empresarios a las campañas electorales. Legalizar eso, reducir tiempos, inclusive... Bancarizar todo, ¿no? Sí, que brinda el Estado, etc. Pero blanquearlo. Eso es lo que nosotros... Digo, ahora sigo con ustedes. Ahora, vos me planteabas, nosotros vamos a dar la pelea electoral del Frente Izquierda... Pero solos. Con la intención... Están medios K en muchas cosas. Con la intención... No, o los K están medios de izquierda, no sé cómo es la bueno, cosa. Estás equivocado. No, mirá, hay muchas cosas que... Votaron muchas cosas juntos. Hay muchas cosas que nos opusimos al gobierno, digo. Ahora, después vos mismo lo decías, hay temas como el de la baja de la imputabilidad y muchísimos otros, ¿no?, que uno escucha y coinciden muchos sectores del kirchnerismo, como Bernie, etc. No, el tema del pago de la deuda. Digo, nosotros planteamos el no pago de la deuda, pero no por un capricho. Consideramos que no hay perspectiva para el gobierno que sea, para el país, no hay perspectiva para las grandes mayorías populares si estamos atados a ese pago de una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta. Entonces tenemos un planteo que va en función de que la salida sea a favor de las grandes mayorías, que la crisis la paguen los grandes empresarios, ¿no? Entonces, nosotros en ese marco, la pelea en el terreno electoral, lo que estamos planteando, lo que estamos buscando es ampliar el Frente de Izquierda de los Trabajadores a otras fuerzas que se reivindican de izquierda, socialistas.